Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de la ciudad de Ashdod. Ashdod es la quinta ciudad de Israel en orden de importancia. Se ubica en distrito sureño del país, a orillas del Mediterráneo, con una población de 210.000. Es centro industrial regional de gran importancia. Su puerto es el de mayor capacidad de Israel, ya que el 60% de las exportaciones e importaciones del país se hacen a través de sus muelles. El primer asentamiento documentado de esta ciudad es de época cananea, 1700 años antes de la era cristiana, lo que sitúa a esta ciudad entre las más antiguas del mundo. Se la nombra 13 veces en la Biblia. La ciudad fue habitada por filisteos, israelitas, bizantinos, cruzados y árabes. El Ashdod actual fue creado en 1956 sobre colinas de arena próximas al antiguo asentamiento y fue incorporada como ciudad en 1968, con área urbana de unos 60 kilómetros cuadrados. Al ser una ciudad planificada, su expansión siguió un plan de desarrollo que facilitó el tráfico y previno la contaminación del aire en zonas residenciales a pesar de su crecimiento. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel, Ashdod tenía una población de 209.200 a finales del 2008. La quinta ciudad más grande en Israel. En cuanto a su historia, ya en el Paleolítico parece que hubo asentamientos. Ashdod se menciona en documentos en ugarítico o lengua de los antiguos cananeos. A finales del siglo XIII a.C., los pueblos del mar la conquistaron y destruyeron. A principios del siguiente siglo, los filisteos habitaron la ciudad, que prosperó y formó parte de la Pentápolis. En el 950 a.C., Ashdod fue destruida por el faraón Siamón y no fue reconstruida al menos hasta el 815 a.C. Alrededor del año 715 a.C., la conquistó Sargón II, que la destruyó y envió a sus habitantes al exilio. Los judíos de Ashdod fueron reasentados tras su intento de levantamiento contra el dominio asirio. Los registros indican que 27.290 judíos fueron obligados a asentarse en Ecbatana, Hamandán y Susa, en el sureste de Persia. Tartán, general asirio, obtuvo el control de Ashdod en el 711. Las referencias bíblicas al remanente de Ashdod, como se lee en el capítulo 25 del libro del profeta Jeremías y en el capítulo 2 del Sofonías, se interpretan como una alusión a este evento. La ciudad sufrió un nuevo golpe en 605 a.C., cuando Nabucodonosor la conquistó. En 539 a.C., los persas la reconstruyeron, pero fue vencida en las guerras de Alejandro de Macedonia. Según el libro de Nehemías, Ashdod parece representar a toda la nación de los filisteos en el siglo VI a.C. La ciudad prosperó como
Izotus en época helenística, hasta la revuelta hasmonea. Judas Macabeo llegó a sus puertas, pero no la conquistó, y dejó a su hermano Jonatán, que la conquistó en el 147 a.C. y destruyó el templo de Dagón. Según Flavio Josefa, en su libro de las antigüedades judaicas, Alejandro Janeo poseyó la ciudad. Pompeyo restauró su muralla. A pesar de ser lugar a 6 kilómetros de la costa, Josefo la describe como ciudad marítima. La ciudad continuó hasta el siglo VII con cierta permanencia y como bastión contra la armada bizantina. Al oeste de la ciudad son visibles los restos de la antigua Puerto Qalayt al-Mina. Ya en época musulmana, los fatimes establecieron una fortaleza y un pueblo ubicado en la antigua Via Maris de mayor importancia de la ciudad durante el periodo otomano. En 1596, Asdod estaba habitado por unas 413 personas. A principios del siglo XX era conocido como el pueblo Asdod, con una población de 5.000, ocupados en la agricultura y el comercio. Según la Biblia, durante el siglo X a.C., Asdod se convirtió junto con todo el reino de los filisteos en un área de patrocinio del reino de Israel bajo el control del rey David. En el libro de Samuel, Asdod se menciona entre las principales ciudades filisteos. En el libro primero de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Después de la captura del Arca de la Alianza, los filisteos la colocaron en su templo de Dagón en Asdod, como se cuenta en el capítulo 6 del libro primero de Samuel. El libro de Nehemías se dice, referido a algunos residentes de Jerusalén, que las mujeres casadas de Asdod, a la mitad de los hijos de estas uniones, habían sido incapaces de comprender el hebreo y hablan el lenguaje de Asdod. La toma de la ciudad por el rey Uzías poco después de 815 a.C. se menciona en el texto del libro de las Crónicas y en el de Zacarías. Gracias.